no sé, a lo mejor el domicilio para el domicilio del demandado. ¿Qué pasa? ¿Has litigado tú en materia civil, Karen? No, de hecho, estoy muy baja en conocimientos de civil. Ok. Bueno, cuando tú presentas una demanda y tiene algunos datos, algo que no sea tan trascendental para el procedimiento, te hacen una prevención y te dicen, a ver, aclárame esto o te faltó este dato. Entonces ya tú lo aclaras, corriges y ya se le da trámite a tu demanda. Porque obviamente si es un elemento esencial del procedimiento, pues te la desechan. Pero si son datos que no son tan trascendentales y que se pueden corregir, te hacen una prevención y ya después entra la demanda. Bueno, tú haces la corrección, entra la demanda y ya se le da trámite de manera normal. En el juicio de amparo es lo mismo, porque prácticamente es un juicio como tal. No tiene un tratamiento especial, bueno, obviamente tiene tribunales especiales porque pues igual que civil, familiar, el trabajo, penal, tienen sus juzgados pues de la materia, ¿no? Pero no implica que tenga un procedimiento diferente al tipo de los demás procedimientos jurisdiccionales en otras materias. Por lo tanto, dice que el juicio de amparo se tiene que someter de igual manera a ese tipo de formalidades, a ese tipo de procedimientos. También aquí señala que en el momento que haya duda o que específicamente lo que queremos consultar en materia de juicio de amparo no se encuentre en la ley, bueno, se aplicará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sí sabes qué significa que se aplica de manera supletoria? No. Cuando estamos substanciando un procedimiento en alguna materia, ya sea civil, ya sea familiar, ya sea del trabajo, pudiera ser que existiera un caso en particular que la ley como tal no prevea. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles federal es el que contiene las formalidades, todos los supuestos que se pudieran presentar en un proceso judicial. Todas las materias que conocemos, el penal, el familiar, prácticamente se derivan de un procedimiento civil. Por así decirlo, todos los procedimientos jurisdiccionales son iguales en cuanto a su substanciación. Entonces, si queremos hablar de una situación en particular que no contempla la ley de amparo es una ley específica. Solamente se aplica y atiende cuestiones de amparo. Pero a veces, como el procedimiento pues ya lo dan por hecho, no señalan tal cual cómo va a ser el procedimiento. Entonces, por ejemplo, tú no puedes decir en tu demanda de amparo, pues es que como la ley no señala, por ejemplo, esto, ¿no? Que si no pongo el domicilio de la autoridad responsable, me van a rechazar mi demanda, por eso no estoy cumpliendo. No, ahí dice, bueno, ok, si la ley de amparo no lo señala, entonces tú tienes que aplicar de manera supletoria, o sea, de manera, pues como su nombre lo dice, va a suplir a la ley. Como la ley de amparo no lo contempla, no lo dice textualmente, no hay un artículo que diga, en caso de que el quejoso no especifique el domicilio de la autoridad responsable, esta se prevendrá. O sea,
no existe hipotéticamente ese artículo, entonces nos remitimos a la ley inmediata superior, que podría ser esta, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahí seguramente si viene la substanciación de un proceso judicial, entonces ahí tenemos que ver qué pasa cuando el demandado, la parte actora, que en este caso sería el quejoso, no especifica el domicilio. Bueno, pues a lo mejor ahí dice, se prevendrá a la parte actora para que corrija, para que aclare, bla, bla, bla. Entonces, esto es lo que nos está señalando este principio, que no se le tiene que dar un tratamiento especial al juicio de amparo, puesto que es un procedimiento judicial, por así decirlo, normal. No tiene un tratamiento especial en cuanto a términos, en cuanto a la manera de substanciarse. Obviamente, pues sí se le aplica en primer lugar la ley de amparo, pero cuando la ley de amparo no señale o no contemple ciertas cosas, entonces nos vamos a remitir, aquí en este caso dice, al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sí te queda claro? Sí, estoy haciendo aquí unas anotaciones para que no se me olvide. Ok. Pues entonces dice que el juicio de amparo debe tramitarse por medio de un procedimiento jurisdiccional y sujetarse a las formas del orden jurídico. Eso quiere decir, te digo, que es un juicio como tal y que va a llevar las formalidades y se va a llevar ante los órganos jurisdiccionales que la ley señala. No, te digo, no tiene un tratamiento especial, no va a tener otras etapas así diferentes a lo que un juicio normal se debe de llevar y que dice, de modo que tanto las partes que en él intervengan como las autoridades encargadas de conocer deben adecuar su actuación a la normatividad aplicable. Entonces, hay una ley, que es la ley de amparo, que es la que señala específicamente los términos, pues la manera ya específica de cómo se debe de tramitar, etcétera. A esto se tienen que adecuar la actividad de, en este caso, de los juzgados que conozcan de el juicio de amparo, ¿vale? Sí, o sea, el amparo ya... Ay, perdón. ¿Sí? O sea, el amparo ya pasa directamente. Sí, pero se lleva igual que un juicio. Ajá, sí, un juicio. Debe llevar las mismas formalidades, se debe de adecuar a lo que es un juicio. Como es un medio de control jurisdiccional que se supone que va a controlar lo que los jueces hacen, lo que las autoridades hacen, podríamos pensar que tiene un tratamiento especial, que no se va a llevar como un juicio. Podríamos pensar, ¿no? Pero aquí nos están diciendo que no, que se lleva de manera normal, como un juicio, que se debe de apegar a las formalidades de un juicio, que las autoridades que conozcan del juicio de amparo se deben de adecuar a la normatividad aplicable. ¿Cuál es la normatividad aplicable? La ley de amparo, la Constitución, en su caso, y cuando no exista específicamente lo que queremos, a lo que nos queremos remitir, bueno, vamos a aplicar de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ajá. Entonces, ahora sí que no van a inventar nada. Todo ya está previsto y se tienen que sujetar a lo que la ley señala. ¿Sale? Sí. Ese es el principio de prosecución judicial. Uh-huh. Ahora, el principio número 4 es el principio de estricto derecho. A ver, ¿me ayudas a leer? Sí. Dice el principio de estricto derecho que encuentra fundamento en los artículos 107, fracción 2,
Párrafo segundo y tercero de la Constitución 76, 79 y 217 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, todos vistos a contrario, Sensu es el rector de las sentencias de amparo. Ok. Aquí nos está diciendo varias cosas y es lo que les comentaba, ¿no? Hay un lenguaje muy técnico aquí. Aquí dice artículos 76, 79 y 217 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107. ¿Cuál es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107? Ley de amparo. Exactamente. Entonces te das cuenta cómo el lenguaje es así como muy rebuscado, como que se adornan los que se dedican al amparo. Ok, entonces, si me ayudas a leer, ¿tienes a la mano la Constitución? No, deje, voy por ella, la tengo aquí. Mira, entonces yo busco el artículo 107. Tú, léeme por favor el 76, 79. Ya la tengo en la mano. A ver. El 76. Ajá. Sí. Sería 74, artículo 76. Dice, son facultades exclusivas del Senado. 1. Analizar la política exterior desarrollada por Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Y luego dice aprobación de tratados. Además de aprobar tratados internacionales y convenios diplomáticos que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Esa es la fracción 1. La 2 dice ratificar los nombramientos que el mismo No, funcionario. ya síguete al 79, porfa. Sí. Dice, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, su funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. Dice principios de la fiscalización. La función de Eso no, nada más el primer párrafo. Y a ver, el 217. 217. No. Bueno, mientras Sí. yo leo el artículo 107 constitucional, dice las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. Fracción 2. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. ¿Ya lo encontraste, el 217? Estoy buscándolo. Ok.
Dice, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de la Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Ninguna Ujú. sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de otra. Ok. Pues, ay, a ver. Aquí para complementar y para entender, porque te digo, está muy técnico esos artículos. Sí, está bien redactado. Ajá. Vamos a leer en qué consiste este principio. Dice, el juez de amparo al resolver los juicios de amparo o recursos sometidos a su conocimiento debe limitarse a valorar las consideraciones expuestas por el quejoso o recurrente, sin atender aspectos distintos, por lo que el juzgador no puede invocar vicios notorios de inconstitucionalidad que no haya hecho valer el quejoso. Entonces, esto tiene que ver con el artículo 107 que es constitucional que estábamos viendo, que el estricto derecho es que solamente el juzgador, en este caso el juez que conozca del juicio de amparo, solamente va a atender el agravio que el quejoso esté haciendo valer, aunque de la redacción de su demanda, el juez se dé cuenta que hay otros agravios. Si el quejoso no los está haciendo valer, el juez no puede emitir sentencia sobre el agravio que hizo valer el quejoso, más el agravio que el juez se dio cuenta que también implicaba en esa demanda, pero que el quejoso no hizo valer. Por así decirlo, ustedes están pidiendo en un divorcio la guarda y custodia de los menores, están pidiendo una pensión alimenticia, pero a lo mejor se les olvidó pedir, vamos a suponer, es un caso muy inventado. Vamos a suponer que a ustedes también les tocaba la pensión por ser madres que se dedicaron únicamente al hogar, nunca trabajaron, etcétera, etcétera, pero no lo pidieron en la demanda de divorcio. Entonces, el juez no puede decir, pues te voy a conceder la guardia y custodia de los niños, te voy a conceder la pensión alimenticia de los menores y aparte te voy a conceder una pensión alimenticia para ti, aunque no me lo hayas pedido. Entonces, a eso se refiere el principio de estricto derecho, que el juez solamente puede conocer y puede resolver sobre el agravio que el quejoso haya hecho valer, aunque dentro de la redacción de la demanda de amparo, el juez se dé cuenta de que hay otros agravios. Si el quejoso no los hizo valer, pues ni modo. Ahora sí que pierde su oportunidad de solicitar pues en este caso, la protección respecto a los otros agravios. Solamente el juez puede resolver del agravio que hizo valer. Y ojo, esto no tiene que ver con la suplencia de la queja. Ya vimos que el juez de amparo, al igual que en materia de trabajo, tienen que, si está mal planteado el agravio que el quejoso quiere hacer valer, el juez, o a lo mejor está mal invocado algún precepto, algún artículo de alguna ley, el juez tiene esa facultad de interpretar de manera correcta lo que el quejoso quiere decir. Pero eso nada más es, vuelvo a lo mismo, respecto está haciendo valer. Como les digo, si de la redacción el juez se da cuenta que hay otros agravios que el quejoso no está haciendo valer, pues ni modo, ya perdió su oportunidad. El juez solamente va
a darle atención y a resolver respecto del agravio que el quejoso hizo valer en su momento. ¿Sí? ¿Hasta aquí entendieron? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Yo sí entendí. ¿Sí? ¿Quién más está con nosotros? Judith, buenos días. Buen día, maestra. Sí, sí entendí. Brenda, Buenos días, también sí entendí. ay, casi no te escucho. Ah, dije que sí entendí. Ok. Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a ir súper rápido porque están entendiendo todo. Ahorita les voy a hacer examen oral a ver si es cierto. A ver, vamos a seguir. A ver, Brenda, por favor, ayúdame a leer esta lámina. Dice, excepciones al principio de estricto derecho. Es la imposibilidad de que el juzgador de amparo subsane las omisiones o supla las deficiencias de los conceptos de violación o agravio. Puede establecerse que la principal excepción a dicho principio la constituye la llamada suplencia de queja y la suplencia del error. Vamos ahorita que el juez puede suplir la queja, pero solamente de los conceptos de violación agravios. Es lo que les decía, sí, nada más está reforzando eso, ¿no? A ver. Eso, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en materia laboral, la suplencia solo se aplicará a favor del trabajador y a favor de los menores de edad o incapaces, en el supuesto de los menores de edad e incapaces. Entonces, como les digo, el juez tiene esa obligación de que si invocaron de manera errónea un artículo o si pusieron de manera errónea un artículo que no tiene nada que ver con la demanda de amparo, el juez tiene que corregir en ese momento. Por lo general, en las otras materias, en materia civil, en materia penal, en materia familiar, ¿qué hace el juez cuando vemos que hay un error en invocar un artículo o en señalar un artículo o en señalar una ley? Vamos a suponer que en materia familiar, el caso que les estoy platicando, la mamá invoca, pues está en el divorcio, invoca un artículo del Código Civil que tiene que ver con materia de arrendamiento y están divorciándose. Entonces, ¿qué hace el juez en esos casos? ¿A ustedes qué se les ocurre que haga el juez en esos casos? Que en la demanda de divorcio se invoque un artículo que tiene que ver con arrendamiento. ¿Qué creen que haga? A ver, tú misma, Brenda, ¿qué crees que haga el juez? Pues el juez tiene la facultad como de ¿Me puedes hablar un poquito más alto, por favor? que el juez puede cambiar o no cambiar él, sino decirles que lo cambien, que está mal. Pero es en materia familiar. Aquí, como les digo, la suplencia de la queja solamente aplica en materia laboral y de manera excepcional en materia de juicio de amparo. En las demás materias, cuando hacemos eso, que invocamos una ley que ya no existe, una ley, como dice aquí, que ya se declaró inconstitucional, invocamos un artículo que no tiene que ver con
con la materia que estamos resolviendo, lo que hace el juez es prevenir. Dice, a ver, señora Juanita, usted que se está divorciando, me está haciendo valer aquí unos artículos de la ley del Código Civil, pero en materia de arrendamiento que no tienen nada que ver con su divorcio. Corrija o acláreme por qué me está haciendo, por qué está invocando estos preceptos legales cuando a todas luces no tienen nada que ver con el juicio. Pero en materia de juicio de amparo o en materia laboral, como les digo, opera la suplencia de la queja, que el juez evidentemente se da cuenta que son artículos o son leyes que no tienen nada que ver o leyes inconstitucionales que pues obviamente ya no se tienen que aplicar. Entonces el juez de manera oficiosa corrige y dice, no previene, no te dice, a ver, aclárame esto, o te desecho tu demanda porque te estás fundando en artículos o en leyes que no aplican. Aquí el principio es que el juzgador tiene que corregir a favor de la parte, aquí dice, en materia laboral, a favor del trabajador, y en materia de juicio de amparo, a favor de los menores de edad o incapaces, y en general a favor del agraviado o del quejoso, que es como se llama en materia de amparo. Ok, continuamos. Pues lo mismo en otras materias, cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, y en materia agraria. En materia agraria también opera la suplencia de la queja, ¿eh? Alcance de la suplencia de la queja. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta lámina, por favor? Yo. ¿Sí? Dice, alcanza la suplencia de la queja. La suplencia de la queja solo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 79 de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador válidamente hasta la integración total del concepto o agravio omiso. Bueno, pues aquí volvemos a lo mismo. El juez en materia de amparo tiene esa facultad de corregir y, como dice aquí, puede hasta integrar totalmente el concepto o agravio que no se haya hecho valer de manera correcta. Esto, bueno, sí quiero hacer un paréntesis aquí. Esto, aquí en la ley, pues parece fácil, pero si ustedes como abogadas presentan un amparo que, diciéndolo de manera coloquial, está hecho con los pies, pues obviamente se los van a desechar. Entonces, no podemos estar esperanzados en que como el juez tiene la obligación de ejecutar el principio de la suplencia de la queja, pues entonces vamos a hacer nuestro amparo así como Dios nos dio a entender y a ver qué pasa. Obviamente la obligación de nosotros como abogados, como peritos en la materia, pues tenemos esa obligación de leer, de estudiar y sobre todo de aplicar de manera correcta la ley en nuestra demanda de amparo, porque esto en la práctica, obviamente el juez tiene tantísimos casos que no se va a detener en una demanda de amparo a corregir lo que el abogado no hizo. Entonces, aunque existe este principio, no podemos atenernos a que, ay, bueno, pues hago la demanda como sea, así que opera el principio de la suplencia de la queja y yo sé que el juez tiene la obligación de corregir mis errores. Entonces, obviamente, esto es para casos excepcionales, porque imagínense que todas las demandas de amparo llegaran en ese sentido, todas mal hechas, invocando artículos que no tienen nada que ver, invocando leyes que ya dejaron de existir,
pues el juzgador nunca terminaría, ¿no? De hacer todas las correcciones para poder atender las solicitudes de amparo. Entonces, esto se aplica de manera excepcional y nosotros como peritos en la materia no podemos atenernos a este principio. Nuestra obligación es realizar de manera correcta la interpretación de la ley y de invocarla de manera correcta para abreviarle tiempo tanto al juzgador y obtener lo que nosotros queremos, porque obviamente un trabajo bien hecho, pues el juez no se va a detener 3 o 4 días a corregir lo que ustedes como abogados no hicieron, ¿no? Y entonces esto por ética profesional, pues lo tenemos que hacer de manera correcta. ¿Sí queda claro, chicas? Sí. Bueno, ahora vamos con la siguiente, suplencia del error. A ver, Judith, ¿me ayudas con esta lámina, por favor? Sí. Suplencia del error. Los juzgadores de amparo deben corregir en todos los casos y situaciones y a favor de todos los sujetos los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estiman violados. Opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, aun cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente de los argumentos lógico-jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador pronuncie al respecto. Ok, pues esto nuevamente dice eso, ¿no? Si, por ejemplo, yo en un agravio no puse específicamente qué artículo se me está violando en mi contra, pero hago, como dice aquí, unos argumentos lógicos jurídicos de tal manera que le doy a entender al juez qué es lo que estoy solicitando, porque recuerden que cuando nosotros en una demanda de cualquier tipo, ya sea penal, ya sea civil, ya sea familiar, ya sea laboral, siempre tenemos que decir, este artículo dice esto y a mí en mi perjuicio se aplicó o no se aplicó debidamente por esto y esto y esto y esto. No nada más vamos a poner, se violaron los artículos tales, tales y tales. Y ya. No, nosotros en nuestras demandas tenemos que redactar, como dice aquí, con argumentos lógico-jurídicos, tenemos que hacerle ver al juez por qué esos artículos se aplicaron de manera incorrecta o se dejaron de aplicar en nuestro perjuicio y por lo tanto nos están causando un daño. Entonces, no basta con que pongamos, en las demás materias no basta con que pongamos los artículos, sino tenemos que hacer una redacción coherente y fundamentada de por qué esos artículos se están violando en nuestro perjuicio. Pero aquí en materia de amparo, como les digo, a lo mejor hacemos esa redacción por esto y esto y esto y esto. Yo me considero agraviado por esto y esto y esto. Están cometiendo una violación en mi contra, pero al final se nos olvida poner qué artículo de la ley estamos señalando. Bueno, se está violando como tal. Nada más hacemos esa redacción. Entonces aquí en teoría, el juez tiene que suplir ese error y decir, bueno, aquí lo que el quejoso quiso decir es que se le violó, no sé, a lo mejor el artículo 16 constitucional, porque la autoridad al emitir un acto no lo fundó ni lo motivó de manera correcta. Eso es lo que está señalando la ley respecto del juzgador en materia de juicio de amparo. Pero como les digo, nosotros como peritos en la materia no podemos estar atenidos a eso. No podemos estar pensando que como el juzgador va a hacer esa corrección, nosotros hacemos la demanda como se nos dé la gana. Eso no puede ser. Eso a lo mejor sí en un caso excepcional, que al momento de hacer la demanda de amparo, por alguna circunstancia no haya, como decimos vulgarmente, ¿no? Que sea un error de dedo
y que a lo mejor de poner el artículo 16 se nos fue y pusimos el 17, pues a lo mejor ahí sí pudiera aplicar que estuviera, que el juzgador lo corrija, pero eso no quiere decir que el juzgador va a estar corrigiendo toda nuestra fundamentación, porque imagínense entonces, pues para qué nos contratan como abogados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicas? Sí, maestra. Además, Sí. como dice, pues no es como que vaya a tener que revisarlo todo el juez, porque pues sí tiene demasiado trabajo. Y en cuanto a eso, se da cuenta al momento de la audiencia, ¿no? Por lo general, y sobre todo en materia de amparo, pues hay muchos filtros hasta antes de llegar al juez. Inclusive, como les digo, desde el momento en el que ustedes presentan la demanda, como es gente especializada en la materia, ya sabe exactamente qué artículos son los que ustedes deben de invocar en primer lugar. Entonces, hacen una revisión rápida y si no cumplen con eso, les digo, los previenen. Entonces, excepto que sea una materia poco común y que no tengan así como mucha experiencia en eso, puede ser que sí, se vaya hasta la audiencia, pero por lo general es desde que ustedes presentan la demanda. Si ustedes al presentar la demanda, inclusive ya en la práctica los mismos, el mismo personal de la oficialía de partes ya maneja a tal grado pues la materia a la que se dedican, que con una revisión así rápida se dan cuenta, inclusive, y más ahorita con lo de la pandemia, cuando ellos mismos te detectan un error, te lo hacen saber. A ver, abogado, aquí le falta esto, a ver, abogado, ¿por qué puso aquello? A ver, les digo, ya cuando son casos más técnicos, pues sí pudiera llegar hasta la audiencia, pero por lo general, desde el primer filtro, se dan cuenta de los errores tanto de redacción como cuando son muy notorios, pues de fundamentación y en algunos casos inclusive el personal de oficialidad de partes inclusive no te quiere recibir la demanda. Sí, obviamente, como les digo, ¿no? Va hecha con los pies, pues ellos mismos se dan cuenta y ni te la quieren recibir. Que bueno, tampoco es su trabajo, ¿no? Pero en la práctica eso pasa. Si ustedes llegan con una demanda toda hecha, toda mal hecha, los mismos de oficialidad de partes ni te la quieren recibir. Les digo, obviamente ese no es su trabajo, ellos tienen que recibir y ya la persona que se encargue de eso tendrá que resolver, pero en la práctica pasa mucho eso, que desde que lo presentas, luego te previenen. Te previenen en ese sentido y si no corriges, pues te la desechan. ¿Algún comentario, alguna duda, chicas? No es todo, esa era mi duda. Gracias, Claro. maestra. ¿Sí? Ok. Entonces vamos con el siguiente principio que es el principio de definitividad. A ver, ¿quién no ha leído, chicas, para que me ayuden? A ver, Viridiana, tú te acabas de conectar. ¿Me ayudas a leer, por favor? Sí, maestra. Dice, ¿cuál es el fundamento de este principio? El principio de definitividad del juicio de amparo tiene su fundamento en el artículo 107, fracción 3 y 4 de la Constitución Federal y en las fracciones 14 y 18 y 19 y 20 del artículo 61, fracción 17, incisos A, B, C y de la Ley de Amparo. A ver, ¿tienen por ahí la ley de amparo? Sí, ¿Me ayudas a leer el 61, por favor? el 61. Ajá. Sí, a ver. Se supone que desde la fracción 14. Mm, El 61 dice, permítame un poquito.
Dice, si se estima procedente la acumulación, se remitirán los actos al juez requiriente con emplazamiento de partes. Se estima que no procede la acumulación, se le comunicará sin demora al juez requiriente y ambos remitirán los autos de sus respectivos juicios al tribunal colegiado de circuito, dentro de cuya jurisdicción reside el juez de distrito que previno. Recibidos los autos con el pedimiento del Ministerio Público Federal y los alegatos escritos que puedan presentar las partes, resolverá el Tribunal Colegiado de Circuito dentro de término de 8 días. Si procede o no la acumulación y además que el juez debe conocer los amparos acumulados. Cuando la acumulación de juicios que se siguen en diferentes juzgados haya sido promovida por alguna de las partes y resulta improcedente. A Se ver, impondrá. hasta ahí. Vamos a seguir porque como que no le encuentro mucha relación. A ver, en la siguiente lámina nos dice que el principio de definitividad para que el amparo sea procedente, previamente al ejercicio de su acción deben agotarse los juicios, recursos o medios de defensa que la ley rige al acto reclamado, que la ley rige el acto reclamado y establece para atacarlo y que puedan provocar su revocación, modificación o anulación. Ok, a ver, déjenme checar. Bueno, ahorita leemos un poquito más del artículo 61, porque aquí ya está hablando de la acumulación de juicios. Pero bueno, lo que nos interesa del principio de definitividad es que antes de que iniciemos el juicio de amparo, es lo que platicamos muchas veces, ¿se acuerdan de nuestros ejemplos que decíamos en qué momento se podía intentar el amparo y el procedimiento normal y en qué momento no? Por ejemplo, en materia penal, que es lo que habíamos dicho, hemos puesto mucho de ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona es detenida de manera ilegal? ¿Qué pasa, chicas, cuando una persona es detenida de manera ilegal? Que llegan a la casa y sin orden de aprehensión se lo llevan. ¿Qué pasa? Violan su derecho porque lo privan de su libertad. Exacto, pero entonces tú como abogada, ¿qué vas a hacer? Demostrar que violaron dicho derecho y que lo hicieron de manera ilegal. ¿Y cómo lo vas a demostrar? ¿Vas a llegar y les vas a gritar ahí a los del MP? Ustedes están violando los derechos, sáquenlo de aquí. Pues lo debo de fundamentar en la demanda, por ejemplo, Por eso, ¿y en qué tipo de demanda va a ser? penal. ¿Tú te irías por una demanda penal? Recuerden también, como les digo, nuestro léxico tiene que ser adecuado. En materia penal no existen demandas, son denuncias. Pero vamos a suponer a esta persona la acusan por algo, ¿no? Muy bien, Karen, gracias. La acusan de algo y la tienen detenida. Les digo, ustedes como abogados de esa persona, no pueden llegar, gritarle al MP y decirle, sácalo de aquí y me lo voy a llevar a mi casa. En este caso en particular, hay dos cosas que podemos intentar. Una es el juicio de amparo en razón de que está de por medio la libertad de la persona. Entonces podemos, ahí sí, Judith, podemos hacer valer las ilegalidades que se cometieron al momento de la detención de esta persona. No llevaban una orden, la orden no estaba debidamente fundada y motivada, los ejecutores de esa orden, en el caso que la tuvieran, actuaron de manera ilegal, lo golpearon, bueno, no sé, todo lo que nosotros observemos y que puede servir
a la persona que estamos representando, lo tenemos que hacer valer en esa demanda de amparo. Pero ¿qué pasa mientras se resuelve esa demanda de amparo? ¿Qué tenemos que hacer? Porque la demanda de amparo la vamos a presentar para efectos de que se le deje en libertad en razón de que se violaron todos sus derechos. Pero ¿qué pasa con el procedimiento en general? El procedimiento penal sigue. Entonces, ahí tenemos que seguir el procedimiento penal y tenemos que intentar el juicio de amparo para que lo dejen en libertad en razón de todas esas violaciones. Y obviamente en su momento, en el procedimiento penal, pues lo vamos a seguir haciendo valer, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia familiar, en el caso que les puse, la señora, pues, se va a divorciar, pero ya se enteró que el juez que está conociendo el divorcio es primo de su ex esposo. Entonces, sabe que por así decirlo, lo va a favorecer y que le va a quitar a los niños y que no le va a dar pensión y que tienen 3 casas y esas 3 casas se las van a dejar al señor, no le van a reconocer sus derechos. ¿Qué pasa con esta señora que se va a divorciar apenas, pero ya sabe, por así decirlo, que le va a ir muy mal? ¿Ella puede intentar el juicio de amparo o no? A ver, Judith, platícame, ¿tú qué piensas? ¿Me puede repetir la pregunta? No la escuché bien, se escuchó cortado. Ok, una señora se va a divorciar, se entera que el juez que va a conocer de su asunto es primo de su ex esposo y sabe que obviamente lo va a beneficiar lo más que se pueda y que a ella le va a ir muy mal. ¿Ella puede intentar el juicio de amparo? ¿Tú qué piensas? Que sí, porque el juez puede ser imparcial, o sea, se puede inclinar más en cuanto a su primo. Ok, aquí es importante que tengamos en claro lo que estamos viendo. Estamos viendo el principio de definitividad que dice que para que el amparo sea procedente previamente al ejercicio de su acción deben agotarse los juicios, recursos o medios de defensa. En este caso en particular, y también recuerden el principio de agravio personal y directo, para que el juicio de amparo proceda debe de haber un agravio. En este caso, Juanita todavía no se divorcia, todavía no presenta su demanda, todavía no sabe ni siquiera si el juez, el primo de su, el primo de su ex marido va a ser el que va a conocer de su causa, a lo mejor no va a ser él. Entonces, aquí dice claramente, por eso es bien importante que manejemos estos principios y que nos los aprendamos así como el Padre Nuestro. Que debe de haber el principio de agravio personal y directo. En este caso no existe porque todavía no existe una sentencia donde le hayan dado hasta con la cubeta a la señora y le hayan quitado todo. Entonces, antes de intentar el juicio de amparo, ella tiene que agotar como dice aquí, agotar los juicios, recursos o medios de defensa. Para el divorcio, ¿hay un juicio previo? Sí, que es el juicio civil, donde se tiene que divorciar. ¿Hay un recurso? Sí. Hay el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Si la sentencia de primera instancia no nos satisface o vemos que se emitió de manera ilegal, como les digo, a lo mejor sí, el juez era el primo de su exmarido y actuó deliberadamente a favor de su exmarido, no tomó en cuenta sus pruebas, no tomó en cuenta, no sé, a lo mejor un estudio psicológico que le hicieron a la señora. Para empezar, él no debió de haber
conocido de la causa por el parentesco que tiene. Ahí hay una incapacidad del juez. Él se debió de haber declarado incapaz para conocer de ese asunto en razón de tener parentesco con una de las partes. Todo eso lo tiene que hacer valer ella en segunda instancia, que sería en la apelación. Si en la apelación la sala que conoce de su asunto confirma la sentencia y dice, no, lo que tú me estás diciendo no es cierto, y yo confirmo lo que dijo el juez de primera instancia, entonces ahora sí, ya hay un agravio personal y directo en contra de la señora que se está divorciando. Entonces ahora sí, y ya hay un principio de definitividad. Ella ya agotó los recursos, ella ya quiso, por así decirlo, hacer las cosas de manera correcta, ya se fue al juicio, ya se fue a la apelación, inclusive hasta una revisión, y todos le dijeron lo mismo. Entonces, como último recurso está el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque tanto el juez de primera instancia como el juez de segunda instancia actuaron de manera indebida. Entonces, les digo, ahora el juicio de amparo ya se va a intentar en contra de la autoridad, que en este caso es el juez. ¿Sí queda claro, chicas? ¿Cuál es el principio de definitividad? Sí, sí queda claro. Entonces ya es procedente hasta que pues, ya se agotaron todos los recursos. Exactamente, ese es el principio de definitividad. Como les digo, si llega con ustedes un cliente y les dice eso, ustedes por eso tienen que manejar los principios al derecho y al revés. A ver, ¿la señora Juanita es la afectada? Sí, la señora, entonces sí hay un principio de instancia de parte, porque ella es la afectada. Principio 2, ¿hay un agravio personal y directo? No. ¿Por qué? Porque la señora todavía no se le afecta con una sentencia, todavía no hay un acto de autoridad que la esté, pues sí, lastimando, la esté afectando a ella. Hasta el momento en el que haya una sentencia, en ese momento ya hay un acto de autoridad, pero resulta que contra la sentencia hay recursos. Bueno, entonces tengo que agotar esos recursos. Por ejemplo, en la primera instancia a ella le va muy mal y le quitan todo y, como les digo, no le admiten las pruebas o las pruebas no las toman en cuenta. Entonces ya hay un acto de autoridad. ¿En ese momento podemos interponer el juicio de amparo? No, porque hay recursos en contra de esa sentencia. Quiere decir que todavía ella puede, a lo mejor sí, el juez de primera instancia, por así decirlo, se vendió, pero hay un recurso donde el superior jerárquico del primer juez va a conocer del asunto. Es casi como acusarlo con su mamá. A ver, Sala, vengo aquí a decirles que el juez de primera instancia, el juez Luis Espinosa, era primo de mi exmarido, no me tomó en cuenta mis pruebas y no sé qué. Entonces la sala como superior jerárquico tiene que revisar la conducta del primer juez. Y ya si la sala, haciendo valer todo eso que ya le dijimos, no nos hace caso, entonces les digo, tenemos que ver porque en algunos casos hay hasta revisiones. Entonces, no es cierto, hay quejas. Entonces, si después de la apelación meto mi queja y me vuelven a confirmar, entonces ahora sí, ya me voy al juicio de amparo. Por eso, antes de que nosotros sepamos si procede o no procede el amparo, tenemos que fijarnos en los principios. Por eso les digo que el artículo 103 y 107 constitucionales van de la mano, porque el 103 nos dice contra qué procede, pero el 107 nos dice cómo, qué requisitos debe de tener esa solicitud para que proceda, porque a lo mejor sí cumple los criterios del 103, pero no cumple los requisitos del 107. ¿Me explico? Sí. Chicas, Sí, es el momento de que todas las dudas que tengan me las hagan saber para que nos quede mejor
nos quede más claro el contenido de este principio. A ver, chicas, les voy a poner este caso para que les quede más claro. Yo soy de la Ciudad de México y voy a Michoacán de visita. Entonces me estaciono en un lugar, en el centro histórico, pero yo no sé que en el centro histórico está prohibido estacionarse. Entonces voy y me bajo a turistear y cuando regreso ya tengo una multa. Pero yo como no sé, una multa, no, mejor ese no, porque a lo mejor ese no sería. A lo mejor me estaciono, pues sí, en el centro histórico, pero me cercioré de que no hubiera, señalización de que no me debo de estacionar, consulto ahí que no haya, prohibición. Y llega un policía de tránsito, ve mis placas de aquí de la Ciudad de México, y dice, pues este es turista, ahorita se la aplico, ¿no? Llega y me pone una multa porque supuestamente me estacioné en un lugar prohibido, pero no me dice, no me acredita que efectivamente es un lugar prohibido y a fuerza aparte me impone una multa que no está contemplada en el reglamento porque son a lo mejor 10,000 pesos los que quiere que pague. Entonces, en ese caso, chicas, ¿qué tengo que hacer yo contra esa multa que a todas luces es ilegal? Chicas, a ver, Karen, ¿qué crees que tenga que hacer yo? Pues no se podría como, bueno, en materia penal, pues poner una denuncia y también se podría poner un amparo porque te están cobrando. Exactamente. ¿Tú crees que haya un procedimiento para esta multa para evitar pagarla? No sé. Creo que no. Por lo general, este acto es un acto administrativo, porque es un acto de autoridad de una, por así decirlo, proviene del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, porque las autoridades administrativas dependen del Poder Ejecutivo. Pero bueno, el caso es que es una multa administrativa. Pero en este caso en específico, sí existe esa posibilidad de que pueda poner un amparo. ¿Por qué? Porque ya hay un agravio personal y directo. Y porque esta es una de las excepciones a este principio. Como les digo, toda regla general tiene sus excepciones. Entonces, en este caso sí puedo presentar un amparo porque me están agraviando directamente. Pero, y a lo mejor yo no conozco el procedimiento administrativo porque el procedimiento administrativo depende mucho de cada institución. Por ejemplo, tránsito, por ejemplo, aduanas, por ejemplo, no sé, revisiones administrativas, todo eso. Cada procedimiento tiene sus particularidades, pero contra esa multa, si hay un procedimiento administrativo, puedo agotarlo o me puedo ir directamente al amparo. Aquí es donde existe la excepción al principio de definitividad. Lo único es que si yo me voy al amparo y pierdo, ya no puedo intentar después el procedimiento normal. ¿Por qué? Porque ya agoté mis posibilidades de impugnar esa multa. Entonces les digo, ojo chicas, hay excepciones a ese principio de definitividad, pero por lo general, en materia civil, en materia familiar, en materia penal, en materia inclusive también administrativa,
el principio de definitividad tiene que aplicar. Antes de intentar el juicio de amparo, tengo que intentar el procedimiento normal o el juicio normal, y ya una vez que haya agotado todos esos recursos, entonces ahora sí me voy al juicio de amparo, porque recuerden que el juicio de amparo es un medio de control constitucional. El juicio de amparo, por así decirlo, es el que se encarga de vigilar que las autoridades hagan de manera correcta, ejerzan de manera correcta sus facultades y sus competencias. Entonces, si la autoridad no lo está haciendo de manera correcta, es cuando el juez de amparo tiene que conocer. ¿Por qué? Porque al no realizar de manera correcta sus actividades, al no ejercer de manera correcta sus facultades, atribuciones y competencias, me causan un agravio. ¿Sí me explico, chicas? Sí. Digan la verdad, ¿eh? Justificación del principio de definitividad. A ver, Brenda, ¿estás por ahí? ¿Me ayudas a leer? Dice, justificación del principio de definitividad. El juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el quejoso acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Ok. Esto pues refuerza lo que les acabo de decir. El juicio de amparo es un medio extraordinario. Se supone que los juzgados de primera y segunda instancia tienen que resolver. O sea, en teoría debería de haber pocos juicios de amparo porque los juzgadores tienen que hacer de manera correcta su trabajo. Entonces, se supone que su trabajo es impartir justicia, bueno, pues tienen que impartir justicia de manera correcta y por lo tanto no debe de haber violaciones en sus actos. Solamente cuando exista violaciones, en ese momento intentamos el juicio de amparo. Lamentablemente, en la práctica, pues como hay dos partes en los juicios, alguna de las dos partes va a sentir que no se le está aplicando de manera correcta la ley, ¿no? En este caso del juicio de divorcio, pues tanto la señora va a defender su punto como el señor va a defender su punto, ¿no? Entonces, en algún momento, los dos van a querer, van a argumentar que se están violando sus garantías individuales. Y lamentablemente, actualmente y en la práctica, el juicio de amparo es muchísimo más común de lo que debería de ser. Y lo único que pasa con eso, pues es que se saturan los órganos que conocen del juicio de amparo, porque digamos que es casi un, si no es que más, a lo mejor un 50% de los casos que se conocen los juicios de primera instancia, los juicios en la primera instancia, a lo mejor un 50% se van al amparo, que no debería de ser, de acuerdo a lo que estamos leyendo, pero lamentablemente así es. Entonces vamos a continuar, chicas. Aquí es donde nos señala las excepciones. Como le digo, a toda regla general existen sus excepciones. A ver, Judith, ¿me ayudas a leer? Dice, excepciones al principio de definitividad. En amparo contra leyes, cuando se impugnen actos que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan, en tratándose de terceros extraños al juicio por equiparación, cuando los actos importen una violación a las garantías consagradas
en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. Muy bien, pues entonces, como les digo, hay excepciones a toda regla general. Entonces, la regla general es que se agoten todos los juicios, recursos, medios de defensa que señala la ley, dependiendo de la materia. En materia civil, lo señala hasta dónde podemos solicitar solicitar que se atiendan nuestros casos, en materia penal igual, en materia familiar igual. Entonces, hasta que agotemos eso, podemos intentar el juicio de amparo, pero aquí mismo señala cuáles son las excepciones. Entonces, es importante que las tengamos en cuenta, sobre todo en materia penal, que es algo pues muy recurrente, es algo muy común, que se violen las garantías individuales de las personas al momento de sujetarse a un procedimiento penal. Entonces, ¿les queda claro, chicas? Sí. Sí. Aquí, de igual manera, nos están señalando, pues, cuál es la naturaleza de esas excepciones. Como dice, para controvertir actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ¿Ustedes se acuerdan de un amparo de un personaje muy famoso aquí en México, el Chapo Guzmán? ¿Se acuerdan que cuando lo detuvieron, bueno, esta última vez que lo detuvieron, él seguía su proceso penal por los delitos que se le imputaban, delitos contra la salud, la mayoría de ellos, pero se acuerdan que también interpuso un amparo? Interpuso un amparo, ¿por qué, chicas? ¿Se acuerdan? Eso fue noticia nacional. Entonces, seguramente sí se acuerdan. ¿Por qué puso un amparo el Chapo? Pues yo no conozco el caso, pero me imagino de abuso de autoridad. Yo creo que le pegaron. ¿No? Eso fue noticia nacional. En todos los noticieros de todos los canales lo pasaban. Siguió su proceso de delitos contra la salud y todo lo que se le imputaba, ¿no? Pero él presentó una demanda de amparo por, ¿cómo se llama? Extradición. Entonces aquí vemos también que existe la posibilidad de seguir su proceso normal en materia penal, pero como estaba de por medio, pues como dice aquí, la deportación, por eso él tuvo la posibilidad de presentar ese amparo para que no se lo llevaran a Estados Unidos. ¿Sí se acuerdan? No, yo la verdad ni conocía el tema. ¿Cómo? Sí, fue noticia nacional. Bueno, pues el caso es que aquí en el ejemplo del Chapo, vemos cómo, les digo, su procedimiento penal continuó de manera normal, pero él tuvo la posibilidad de presentar ese juicio de amparo para evitar que se le extraditara. Entonces, aquí hay otra excepción. No tuvo que esperar a que se le emitiera una sentencia, puesto que el amparo no fue en materia penal, no fue por los cargos que se le imputaban, fue porque estaba de por medio por así decirlo,
estancia en el país. Entonces, nos damos cuenta que en la vida nacional, extraditar quiere decir que cuando hay un delincuente que se le busca en varios países, existe la posibilidad que uno de esos países solicite que el delincuente, bueno, el imputado en este caso, porque se supone que todavía no, pero creo que él ya está sentenciado. Bueno, entonces en ese caso el delincuente ya vaya al país donde también cometió delitos a pagar por así decirlo, bueno, se le sancione en ese país. Por lo general, la extradición siempre la pide Estados Unidos, porque los delitos que se le imputan al Chapo, pues son de manera internacional, como es narcotráfico, y el narcotráfico se ejerció en varios países, entonces Estados Unidos solicita que también ellos tengan intervención y puedan juzgarlo y sentenciarlo en su territorio, y de hecho, él tenga la posibilidad de cumplir esa sentencia en ese territorio, aunque no sea el suyo. ¿Sí me explicó? Sí, ahora sí, ya entendí un poco más. Ok. No sé si se acuerdan de la película, ¿qué? Rápidos y Furiosos, que estaban no me acuerdo cuál era, pero que estaban en Brasil, bueno, que cometieron muchos delitos ahí en su país, porque pues andaban ahí que en las carreras y no sé qué. Entonces sabían que se iban a ir a la cárcel y buscan países donde no aplique la extradición. A eso se refieren, que a esos países, todo esto proviene de tratados internacionales. Cuando los países firman esos tratados internacionales, se obligan a que en el momento en el que en el territorio, obviamente un país no tiene injerencia en ningún otro país por la soberanía, pero cuando se someten a esos tratados, se obligan a que, en este caso, si en México hay un delincuente que es buscado en Estados Unidos, pues México tiene la obligación de detenerlo y de llevarlo a Estados Unidos y viceversa, ¿no? Entonces, esos muchachos de Rápidos y Furiosos se van a un país que no tenga tratados de extradición. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar libremente en ese país y no sean buscados y remitidos a su país. ¿Me explico? ¿Sí vieron esa película o no? Sí, Bueno, pues entonces vamos a continuar. Y en el caso de actos carentes de fundamentación, en esos casos también aplica la excepción. Dice, cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, cuando se impugnen casos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución, o bien exige para otorgarlo mayores requisitos que los que establece la ley de amparo. Seguimos viendo las excepciones. Ante la pluralidad de recursos administrativos, en tratándose de recursos fácticos, cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales por virtud de los cuales se pueden modificar, revocar o nullificar el acto reclamado, solo están previstos en un reglamento. En el caso de recursos que conforme a la ley que los rige son renunciables, cuando se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas al Estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. ¿Se dan cuenta, chicas, que son muchas excepciones las que tenemos al principio de definitividad? sí.
porque todo esto nos está diciendo, por ejemplo, lo de la multa, aquí dice, cuando los recursos ordinarios o medio de defensas que pueden modificar, revocar o nulificar, solo están previstos en un reglamento, podría ser este de mi multa de tránsito que les decía. En el caso de recursos que conforme a la ley que los rige sean renunciables, ¿alguna de ustedes ha trabajado en, por ejemplo, en el municipio? No, yo no. ¿Nadie? No. ¿Nadie, chicas? Bueno, en algunas sentencias administrativas, como les digo, por lo general en lo que tiene que ver con la administración pública, en municipios, por ejemplo, en tesorería, en agua, todo eso, cuando ustedes deben muchos meses bueno, no sé, de predial, de agua, de todo eso, ¿qué pasa? Les emiten una resolución donde le dicen, señora Judith, usted por su toma de agua debe de 5 años que no ha pagado, debe 300,000 pesos. Entonces, si no paga, le vamos a quitar su servicio de agua. Este tipo de resoluciones son resoluciones administrativas que emite la administración pública. No son órganos jurisdiccionales. Entonces, pues sí, no es un juez el que lo está emitiendo, es una autoridad de la administración pública, que sí les está causando un perjuicio. Por lo general, en ese tipo de resoluciones, la misma resolución dice, usted tiene 15 días para manifestar lo que a su derecho convenga, o bien puede intentar otro medio de defensa. Por lo general, el medio de defensa contra ese tipo de resoluciones administrativas es el tribunal contencioso. Tribunal Contencioso Administrativo conoce de todo ese tipo de resoluciones administrativas, del agua, del predial, inclusive de la luz, de tránsito, todo eso, todo lo que tenga que ver con el poder ejecutivo, que son autoridades administrativas, las conoce el Tribunal de lo Contencioso. Pero como les digo, ahí mismo en la resolución señala que ustedes pueden continuar el procedimiento administrativo o pueden irse a juicio. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de cuando el mismo recurso, bueno, dice, en el caso de que los recursos que conforme a la ley que los rige sean renunciables. Entonces, ahí mismo ellos les están diciendo que pueden intentarlo ahí con ellos o pueden intentarlo directamente en un juzgado. Entonces, aquí, o también esto, ante la pluralidad de recursos administrativos. En este caso en particular, ahí la misma autoridad les está diciendo qué es lo que pueden hacer. Y en el peor de los casos, pueden irse inclusive al amparo. ¿Sí queda claro, chicas? ¿Alguna duda hasta aquí? Pues hasta ahorita que esté fresca la memoria, no. Vayan tomando nota de los principios porque de verdad son súper importantes. Por ejemplo, aquí cuando se controviertan actos que dentro de un juicio tengan ejecución de imposible, más bien sería reparación. Aquí hay un error de dedo. Imposible reparación. Con esta lámina terminamos lo que es el principio de definitividad. ¿Tienen alguna duda de las excepciones, chicas? De la que, perdón, es que la escuché corta. Que si tienen alguna duda de las excepciones.
Parece que no. ¿Sí sabían, sí conocían ese tipo de resoluciones administrativas? Como les digo, del agua, de la luz, del predial. Bueno, no sé, ¿ya se le llama predial o se le llama tenencia? Predial. Sí, predial, ok. Inclusive también de la misma tenencia de los vehículos. Todas esas son resoluciones administrativas. Por ejemplo, les digo, las más comunes es respecto de multas de tránsito, de adeudos de impuestos, impuestos locales o inclusive federales. Entonces, la mayoría de esas resoluciones, como les digo, les dan esa opción, seguir el procedimiento administrativo o irse directamente al tribunal contencioso. Y en algunos casos, cuando, por ejemplo, que les digan en una resolución administrativa, si no pagas tu predial, te vamos a embargar tu casa y la vamos a poner en remate. Entonces mucha gente pues se asusta y dice, no, yo no me voy a esperar al recurso administrativo, mejor me voy a ir al juicio, o como está de por medio mi, mi, mi patrimonio, me voy al juicio de amparo. A ver, el doctor Rolando nos está diciendo algo. Es expulsar a una persona por causas legales, por ejemplo, México extraditó al Chapo a Estados Unidos porque cometió crímenes en ese país. Ah, te está contestando Karen. ¿Ya lo viste? Sí, lo estaba leyendo. Muchísimas gracias. Ya con las dos ideas ya me fortalecí más. Sí, entonces hablando, regresando un poquito a la extradición, es eso. Pero para que aplique la extradición debe de haber tratados internacionales. Si no existen tratados internacionales a los que el país se haya, por eso en esa, no, creo que ya vivían, porque allá no había extradición. O sea, quiere decir que el país, Brasil, no firmó ningún tratado internacional con Estados Unidos de delincuentes, pues Brasil no estaba obligado a buscarlos y a remitirlos a su país de origen. ¿Me explico? Sí, yo pensé que aquí en México no existía. Ya, ahorita que ya lo conozco, no sabía cómo se llamaba, pero ya sé que es extraditar. Sí, y les Yo digo, esto pensaba deriva de que los cualquier tratados. persona que ya tocaba México ya era libre, pero ya... No, precisamente por eso existen los tratados internacionales, para que no exista eso, ¿no? De que pues me voy a otro país y ya me olvido de mis delitos, ¿no? Puedo vivir cómodamente y tranquilamente. Precisamente esa es la naturaleza de los tratados internacionales, que entre los países existe esa colaboración y esa cooperación para que, por así decirlo, los delincuentes no queden sin ser sancionados, ¿no? Si han escuchado, por ejemplo, hubo también un caso muy famoso de una persona que detuvieron en Cancún, creo, justamente andaba de vacaciones por acá, pero se le acusaba en Estados Unidos de que creo que había matado a su familia, creo que a la esposa y a las hijas, y se vino de vacaciones aquí a Cancún. Entonces, hablando de eso, emiten una ficha internacional donde les dicen a las policías, donde tienen, como les digo, tratados internacionales de extradición, ¿sabes qué? Esta persona es buscada en mi país por estos y estos delitos. Si lo encuentras, pues casi mándamelo, ¿no? Y fue en ese sentido, esa persona estaba aquí en territorio mexicano. Obviamente, de acuerdo a la soberanía, como les digo, la policía de Estados Unidos no puede venir y detenerlo y llevárselo así como así, ¿no? Deben de cumplirse ciertas formalidades diplomáticas en materia de derecho internacional
y pedir la colaboración de las autoridades mexicanas para que se lleve a cabo su aprehensión y después su extradición al país de origen. Entonces, en este caso, encuentran al señor vacacionando, lo identifican, lo detienen, exactamente, se dan cuenta que sí, que es buscado en su país por múltiples homicidios y pues se lo llevan. Pero les digo, no es tan fácil. Debe de haber tratados internacionales donde ambos países se obligan a eso. ¿Ok? Bueno, ya en materia de extradición o en materia de amparo, ¿tienen alguna duda? ¿Y como qué países no tienen extradición? Como, Ay, ¿cuál sería? la verdad, eso sí no sé. Tendríamos que revisar todos los tratados, Sí, pero el que me queda aquí muy claro es Brasil por la película. sí, muchas gracias. Ok, pues vamos a continuar. El siguiente principio es el principio de relatividad de las sentencias. ¿Ok? A ver, Karen, ayúdame con este principio, por favor. Dice, ¿cuál es el fundamento? El principio de relatividad de las sentencias de amparo se establece en el artículo 7, fracción 2, primer párrafo de la Constitución Federal, así como el numeral 73 de la Ley de Amparo. Ok, ¿me ayudas? Creo que tú tienes la ley ahí, ¿no? ¿Alguien más tiene la ley de amparo, chicas? Sí, sería 73, ¿verdad? Ajá. A ver, déjenmelo checo. Mm. Ay, ay, ay. Dice, las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiere solicitado, limitándose a ampararlos, protegerlos, si procediere en el caso especial sobre el verse la demanda. Ok, pues aquí este principio, ¿entendieron más o menos a qué se refiere, Karen? ¿Tú que leíste, entendiste más o menos a qué se refiere? Pues creo que sí entendí un poco. ¿Y qué entendiste? Que aquí que las sentencias que se pronuncien solo se van a ocupar de los particulares, y que esto ya se limita para ampararlos y protegerlos. Ajá. Por ejemplo, en el caso de mi multa, resulta que en ese momento habíamos 3 carros parados y a los 3 nos multan. Yo meto mi amparo y efectivamente me dicen sí, la autoridad actuó ilegalmente y no procede tu multa. Entonces se entera la señora que estaba atrás de mí, estacionada, y me dice, oye, pues como a ti ya te dijeron que no procede, que tu multa es ilegal, préstame tu amparo para que yo también no pague y con ese acredite que es ilegal y que por lo tanto no estoy obligada a pagar. ¿Ustedes creen que eso se pueda? No, ¿Por qué? pues solo tiene que ser la persona afectada, ¿no? O algo así. Exacto. Sí. Las sentencias de amparo, igual que pues, la mayoría de las sentencias, solo aplica sobre las partes, sobre el quejoso. En el caso de que hubiera más personas que estuvieran en la misma situación, lo que tendrían que hacer ellas pues sería intentar su juicio de amparo, porque el juicio de amparo no es así como que al público en general, ¿no?
De hecho, aquí continúa. A ver, Judith, ¿me ayudas a leer esta lámina, por favor? Judith, Me ¿me ayudas a leer esta lámina? sigue apareciendo la misma que tenía hace rato, no se cambió la mía. Mm. A ver, Brenda. Dice, ¿en qué consiste? ¿Tienes problemas con tu audio? Yo lo leo. Bueno. No escucho nada. Ah. Bueno, alguien que me pueda leer esta lámina, por favor. ¿Se me oyen a mí? No, Eres- quedó bien bajito. Sí, Sí, de te oyes verdad. muy bajito. Ay, entonces yo no. A ver, Brenda, ayúdame, por favor. Dice, ¿en qué consiste? Obliga a los tribunales de amparo a otorgar su protección solo respecto del caso particular que haya dado lugar al juicio. Solo al quejoso que instauró la demanda y respecto del acto de autoridad que constituyó la materia del juicio sin poder dar su sentencia, efectos generales o erga omnes. Ok, ahí nos está confirmando eso, que las sentencias son únicamente para las personas que promueven el amparo, ¿sí? No es para ninguna otra persona, aunque se encuentren en la misma circunstancia. ¿Sí, chicas? ¿Sí me están escuchando? Judith, ¿me escuchas tú a Sí. mí? Judith, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Ok. Entonces, queda claro la definitividad de las sentencias, no es cierto, la relatividad de las sentencias quiere decir que las sentencias son, por así decirlo, personales. No se aplican a ninguna otra persona más que al quejoso que instaura la demanda, aunque haya muchos quejosos, bueno, haya muchas personas en una situación similar. Por ejemplo, y esto pues aplica pues para casi todos, ¿no? Si en una fábrica hay 10 trabajadores, tienen la misma situación, pero solamente uno se va los despiden y uno se va a juicio, pues obviamente solamente él es el beneficiado, ¿no? No puede ser que los 10 trabajadores que estaban en las mismas circunstancias se beneficien de una sentencia que solamente solicitó una persona. Entonces, en materia de amparo resulta igual. Puede ser que sea un impuesto que se imponga, valga la redundancia, a nivel nacional, pero solamente una persona moral sea la que instaure la demanda de amparo, pues solamente esa va a ser la beneficiada, aunque sea a nivel nacional, y que pudiera ser que es evidentemente ilegal y que les está causando un agravio, pues si no presentan ellos su demanda de amparo, no, ahora sí que no pasa nada. Solamente los beneficiados de esa sentencia van a ser los que la hayan promovido en su caso. ¿Ok? Vamos a continuar. Como les digo, a toda regla hay una excepción. Entonces aquí hay dice, excepciones al principio de relatividad. En algunas circunstancias, los efectos de la sentencia no solo impactan la esfera jurídica de quienes figuraron como partes del juicio, sino también de otros sujetos. En la ejecución de las sentencias de amparo, en el caso de los codemandados del quejoso, cuando entre ellos
litisconsorcio pasivo necesario y la ejecutoria de amparo ordena reponer el procedimiento. Bueno, esas son las excepciones. Por ejemplo, en la ejecución de las sentencias de amparo, bueno, a lo mejor en materia mercantil, en la primera instancia, en el primer momento, ya me habían adjudicado a mí una casa y ya, por así decirlo, ya estaba viviendo ahí, meten el amparo y lo ganan, y pues obviamente me tengo que salir de esa casa porque ya no es mía. Y acá, como dice, cuando hay codemandados, de igual manera, a lo mejor de esos codemandados solamente uno se ampara, pero en el caso de que gane esa persona que presentó la demanda, pues obviamente va a tener repercusiones en los demás, ya sea favorables o negativas, pero va a tener repercusiones. ¿Hasta aquí, chicas, hay alguna duda? No, ¿Seguras? parece que no. Conste, Mis ya les dije, compañeros. la próxima clase va a haber examen oral, a ver si es cierto. Prueba yo no escuché la última porque me sacó mi internet. Bueno, que hay excepciones a la relatividad de la sentencia. Cuando lo que dice la lámina, cuando en la ejecución de las sentencias, como les digo, a lo mejor a una persona ya le habían adjudicado un bien, no sé, o a lo mejor pues sí, ya le habían adjudicado un bien a otra persona. Entonces, en el momento en el que la sentencia de amparo sale favorable a esa persona que le habían quitado la casa, pues indirectamente a mí me está afectando esa sentencia. Aunque yo no haya tenido nada que ver en el juicio, pues me está afectando esa sentencia porque pues obviamente me van a quitar una casa que ya me habían adjudicado, ¿no? Y como les digo, cuando hay codemandados, pues los efectos de la sentencia pueden ser positivos o negativos, aunque las otras personas no hayan intentado el juicio de amparo. Entonces, ahí pues también hay una excepción al principio de relatividad. ¿Sí, chicas? Pues, chicas, con esto terminamos lo que son los principios y fundamentos del juicio de amparo, que vienen contemplados en el artículo 103 y 107 constitucionales. Esto, como les digo, el 103 menciona en qué casos es procedente el juicio de amparo y el 107 menciona cuáles son los requisitos que debe de cumplir ese caso para que pueda ser materia de amparo. Es bien importante que ustedes lo tengan bien claro y que lo manejen al 100%, porque pues de ahí va a empezar, van a empezar ustedes a ver si lo que les está proponiendo su cliente es posible o no. ¿Ok? Les voy a compartir mi presentación, chicas, para que la tengan siempre a la mano, la repasen y sobre todo la comprendan. Como les digo, es más importante que la comprendan a que se la aprendan de memoria. El caso es que la sepan aplicar en la vida diaria y la sepan aplicar al momento en que una persona les está haciendo una consulta. Porque como les digo, nuestra obligación como expertos en la materia es conocer y dar una buena asesoría. No es como aquí dice, ¿no? La suplencia de la queja. Hacerla así como Dios nos dio a entender y pues ya que el juez le arregle, ¿no? No, nosotros tenemos que tener esa visión de siempre dar una buena asesoría en favor de nuestro representado, ¿sale? Por el día de hoy me voy a retirar temprano otra vez. Les voy a dejar mi presentación para que la lean, la estudien, la comprendan.
como les digo, la próxima clase no es un examen como tal, pero sí vamos a dar un repaso de todo lo que hemos visto hasta aquí para reforzar los conocimientos.